que aspirar el audífono, aspirar el audífono. Yo creo que eso es. Queda más gente, abre la puerta. Pues hay que ser puntual. No, Paco, el mundo es nosotros. No, el mundo hay que hacerlo. Pues cierra y empezamos. No, aquí. Pero Aquí nos van a molestar porque van a seguir hablando. No, después te pongo yo. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y esto es una auténtica satisfacción de verdad. Dejar una sala y meterte en la otra y seguir con lo mismo. Hace pocos días en el casino de arriba tuvimos también un acto para celebrar los últimos arreglos que se habían hecho sobre el edificio, y allí Alberto Oliver y Lola Lazo pues prepararon un coloquio muy interesante. Hoy estamos reunidos aquí con otros motivos, pero lo que dije aquel día pues me gusta repetirlo otra vez aquí porque de esto no nos debemos de cansar. Llevan ya más de 100 años estas dos instituciones funcionando y con sus altibajos, sus más y sus menos, estamos ahora viviendo uno de los momentos dulces y felices del casino, y en los dos se está trabajando en la línea que no podemos dejar, que es la labor cultural que tienen estas dos instituciones. Si no, seríamos dos bares más como los que hay por el pueblo. Entonces, que hoy tengamos la satisfacción de celebrar en la sala pequeñita antes uno de los actos en homenaje a la recuperación y la divulgación de la figura de nuestro humanista Diego López de Cortegana, y ahora aquí tener la presentación de un libro, pues me parece que es un lujo, y yo como directiva de este y hermana del directivo de allí arriba me siento muy orgullosa. Hoy tenemos también, cuando ahora entre ellas, el gusto de contar con dos de los patronos que están colaborando con nuestro pequeñito club de lectura, que está dando sus primeros pasos, pero que me parece que hasta ahora no nos podemos quejar del entusiasmo y de los resultados que estamos consiguiendo. Hoy tenemos aquí ahora la presencia de otro ilustre corteganés que viene a presentarnos un libro de Cortegana y de amigos suyos de gente de Cortegana. Lo va a presentar Luis Fernando García Barrón y después ya tendremos el gusto de oír y de dialogar con Juan Manuel Romero Terrero. Paso la palabra a ellos. Buenas tardes, yo rogaría que los móviles pues los apaguemos en forma de avión, ¿no? Pues un poco molesto. Bueno, buenas tardes primeramente también por presentarse esta tarde aquí, ¿no? Y yo me encargaron, ya os comentaré, voy a leeros el prólogo que yo he hecho para ahorraros la lectura, solamente con esa pretensión, ¿no? Empiezo. Y primeros contactos que yo recuerde con los padres de Juan Manuel Terrero es en la Cortegana de mi infancia. Yo voy a cumplir ahora unos 70 años. Yo era como el protagonista del libro de la selva,
el niño Mowgli en versión serrana. Ocurrió una tarde con mis 6 años y mi madre me obligó a acompañarla para hacer la visita de cortesía y conocer a los parientes que venían de Madrid. Yo fui casi llorando y cabreado porque me impedía jugar aquella tarde a las bandas por las calles del pueblo o al bolindre. Esta visita me apartaba de mi presencia en los juegos infantiles con mis amigos. Su madre, María Jesús, al verme bastante enfadado y malhumorado, como buena psicóloga por ser maestra, calmó mi estado enseñándome un trueco de un alcornoque que había encima de la chimenea de su casa. 4 o 5 nidos con aves con huevos, de aves con huevos, de los cuales captó mi atención de inmediato y empecé a especular de los pájaros que eran: mirlos, jilgueros, chinchotes, oropéndolas, gorriatos. Ella me animó a que trajera más nidos en mis correrías campestres y mi estado de ánimo cambió. Mi madre, una vez saludado y presentado a sus padres, me dejó en libertad para corretear por las calles del pueblo en esa tarde otoñal. Con este gesto ornitológico, mi opinión sobre esa señora y su familia se afianzaría en el tiempo. María Jesús, de origen vasco, mantenía una intensa amistad con toda la familia, con continuas visitas a todos los parientes. Se dedicó a investigar en los archivos los parientes ya fallecidos. Fue la impulsora de la colocación de la lápida en reconocimiento a Fray Alonso de Terrero, muerto en Tesa en el muro de la iglesia, siendo un acontecimiento local por la presencia de la mayoría de la población. En años posteriores nos vimos en Sevilla y en los años 90 del siglo pasado estuvo hospedado en la casa de Juan Manuel unas navidades en París, donde estaba destinado en la embajada española de la OCDE. Todo el mundo sabemos de aquí que él es diplomático de carrera. Cuando me pidió que le prolongara este libro, imaginé que era un libro de relatos cortos. Él ya comentará, en el libro aparece una biografía y él, por ejemplo, que yo recuerdo ahora mismo, así inmediato, unos cuentos del castillo, él también participó. Y entonces creía que era una vez terminado de leerlo, cuando me pidió que le prolongara este libro, imaginé que era un libro de relatos cortos. Pero para mi sorpresa, una vez terminado de leerlo, era su autobiografía en Cortegana, que yo no sabía que había pasado la infancia y la juventud, tanto tiempo en esta localidad. Yo no pertenezco a su generación. Por la excusa de los títulos de los capítulos va analizando la vida de Cortegana. El libro tiene 282 páginas, hasta el final de los años de 1960, del siglo pasado. Personajes populares que conoció y que trata con mucho cariño y admiración, y van analizando los aconteceres destacables y memorables. La vida secreta, la vida recreativa, ganadera, veraniega, económica, política y social de estos tiempos en la localidad, como eran las maestras de los niños, Danielito, Cenada Amigo y la Recobera. Su mundo afectivo, que cualquier lector local puede reconocer casi en sus mismos términos. Los capítulos son en memoria y en homenaje, en algunos capítulos, a sus amigos y amistades, la mayoría ya fallecidos. Un poco de historia y sociología de Cortegana, de la poderosa Cortegana, ganadera, industrial, corchera y cultural de esas décadas. Este libro demuestra que por muy lejos que haya estado en sus destinos diplomáticos, nunca ha dejado de ser un corteganés de pro y ya jubilado. Espero que su actual proyecto cultural de recreación de la Asociación Alta Corte para Cortegana tenga el éxito que se merece. Creo que el lector pasará unas horas entretenidas con los recuerdos y vivencias pasados de aquellos años, y para las generaciones actuales y futuras un conocimiento de lo que ha sido la pujante Cortegana en el siglo pasado. Ustedes saben que en 1960 este pueblo tenía 8.300 habitantes y actualmente en 2024 tenemos 4.300 habitantes. Hemos partido a la mitad. Gracias, Juan Manuel, por escribir "Ay, queridos míos", frase típica del léxico local de Cortegana y que expresa cariño, admiración y sorpresa. Tu pariente Luis Fernando. Solamente deciros que es un hombre del Renacimiento, y termino, investigador, escritor, pintor y escultor. Amor a Cortegana desde su más tierna infancia hasta estos actos que estamos
que estamos utilizando. Solamente te deseo que con este libro pues triunfe y sea un orgullo para ti y para todos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. No sé, a mí me abruma mucho el Luis Fernando, pues aparte que le vi nacer, como él dice, porque prácticamente le conocí unos días después de que su madre, mi querida parienta y amiga de mis padres, amiguísima de mis padres, nos llamara para enseñarnos el nuevo hijo que había tenido. Y hay incluso una foto que se la hemos podido encontrar al cabo de 1000 años, en que debe tener un mes o algo así, ¿no? Y está la madre orgullosa su madre. Bueno, muchísimas gracias a Luis Fernando, muchísimas gracias por supuesto a todos los que estáis aquí y sobre todo al casino, ¿no? Al nuevo casino. Es la tercera vez que yo hago una cosa aquí, precisamente en esta sala, ¿no? Hace muchísimos años, en el año 89 yo hice aquí mi primera exposición de las pinturas que yo hacía aquí en los años 60, que eran todas del entorno de la sierra, del campo de aquí, los hornos de carbón. Luego tuve aquí también la oportunidad de hablar del asalto a la misión de San Salá y en esa misma sala que me decía, ahora vengo aquí a hablar de una publicación muy querida, no solo hay queridos míos, sino querida por mí también, muy cercana, ¿no? Es una obra que cierra el ciclo de las que yo hacía a partir del año 2000 hasta ahora. Esta publicación, que en realidad se terminó cuando la pandemia, pero en fin, todos estos últimos años ha sido una especie de asignatura pendiente que tenía, ¿no? Pero yo a partir del año 2000, por mi destino en Estados Unidos, pude estudiar muy de cerca la labor misional de Fray Alonso, la presencia de gente de Cortegana en América, siempre en Nueva España, en el actual México, y eso me permitió hacer 3 o 4 publicaciones serias, todas con relativo éxito además, porque eran muy novedosas, claro, nadie había escrito antes del mártir de Cortegana o del apóstol de los Apaches o del conde de Regla o de la gente que estaba trabajando con él. Había casi una decena de corteganeses trabajando con el conde de Regla, todos parientes entre sí, y luego estaban también los Barbarossa, que también eran algo parientes. Es decir, yo he cerrado ese ciclo de la presencia de corteganeses en el Nuevo Mundo y me pareció muy oportuno empezar un ciclo de la cortegana actual, no la del pasado. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue intentar, no con ánimo nostálgico en absoluto, sino con ánimo de auténtico cariño, ¿no? Porque yo lo digo muy al principio del libro, ¿no? Hay una dedicatoria que yo utilizo como pequeño párrafo y que me voy a permitir leerlo porque estoy muy contento de haberlo hecho. Ay queridos míos, trata acerca de la gente antigua de la villa de Cortegana en la Sierra Morena Occidental andaluza, que integraba la tripulación de aquel velero de 3 palos que siempre navegará en mi memoria, airoso, surcando el tiempo y la mar, lastrado tan solo por mi reconocimiento y la amistad sentida hacia las personas de la patria chica de los terreros de la Sierra de Huelva. Es decir, yo me he imaginado que toda esta gente del libro, que es un montón, formaban parte de una tripulación, de un buque imaginario, un poco me acordaba un poco de la manera del texto de Lorca, ¿no? De que Dios va sobre alegre como un navío y todo aquello. Entonces, yo me imaginaba que no se trataba de intentar revivir nostalgias de cuando uno era chico o pequeño, sino simplemente ensalzar
a toda esta gente que me ha acompañado en la memoria desde que yo tenía 1 año hasta, aquí en el libro termino hasta los años 70, ¿no? Mitad de los años 70. La cantidad de... El número por aquí apuntado para no equivocarme, el número de apartados, luego explicaré un poco el método que he utilizado para escribirlo. Son 37, no son 37 capítulos, son 37 situaciones o personas que merecen la atención, ¿no? Los capítulos son solo 6, ¿no? Y están divididos por el paso del tiempo, desde la infancia, la adolescencia, los amigos tardíos, y luego ya la transición y el final, ¿no? Los 37 episodios quiere decir que, y ahora paso a la segunda intención mía, que era de aclarar qué tipo de libro es, ¿no? Porque no es una crónica de la cortegana de la posguerra a la transición, aunque se hable de todo ese periodo, y tampoco es un libro literario, es decir, es una mezcla de crónica y de literatura, ¿no? Porque hay cosas que yo fantaseo un poquitín, pero luego la base es totalmente real. Ninguno de los 37 episodios es inventado, o sea, todos son reales, y algunas veces he tenido que cambiar el nombre pues para que no tener problemas quizá, pero realmente la intención mía era que no fuera ni una novela o repetidas novelas pequeñas, ni una crónica periodística o histórica, es una mezcla de las dos cosas. Y son creo yo, atractivos de leer, todos son reales, pero no hay nada inventado, pero sí hay inventadas algunas situaciones. Entonces, por eso la publicación como digo, tiene una armadura cronológica, se empieza por la más joven niñez, hago un elogio de la niñez, para mí es lo más importante que tiene el hombre, ¿no? Y cito a todos los señores que piensan como yo en este sentido, que van desde Séneca hasta Ana María Matute, ¿no? Entonces, solo con leer los epígrafes de la gente os daréis cuenta de qué va. El mundo aquel de la infancia, empiezo, ¿no? Entonces son los amigos de mi calle, y hago una descripción casi topográfica de qué vivía, en qué casa y en qué sitio, y qué había en un sitio. Esto, los amigos de mi calle, empieza con el portal de Pulguita, que es una de las cosas que me pasaban a mí de la famosa el nacimiento que organizaba mi madre en el Caguán, y que muchísima gente recuerda todavía, ¿no? Los que erais muy pequeños entonces. Luego hablo de la Escuela de las Burras, porque tuve el honor de no solo haber estado en la Escuela Diplomática de Madrid, sino de haber empezado en la Escuela de las Burras de Cortejana, ¿no? Y curiosamente fue también la escuela a la que fue mi padre. Es algo que yo nunca concebí, porque mi padre tenía una gran diferencia de edad con mi madre, y mi padre para mí era un señor muy mayor, pelo blanco siempre y tal. Y yo no podía concebir cómo esa señora le dieron clase a mi padre y luego a mí 40 años después. Me pareció como que era insólito, pero era cierto. Entonces, yo llegué aquí, no sé, ya vine un par de veces de niño a niño, y en una de esas veces mi madre necesitaba alguien que me cargara conmigo, ¿no? Que me entretuviera mínimamente, ¿no? Y encontró a un personaje que vivía en casa hasta el año 89, que era Angelita Castilla, ¿no? Angelita, que era una aguadora, sale en el dibujo, en las ilustraciones, algún dibujo de Luis Núñez, que era un maravilloso caricaturista de aquí de Cortegana. Y Angelita desde entonces nos cogió muchísimo cariño, y siendo un desastre de persona como era mi madre, que era una persona especial también, tuvo una gran compasión por ella, porque estaba completamente desvalida, no tenía oficio ni beneficio, y
y cada vez que venía en estos viajes esporádicos iniciales, la llamaba, ¿no? Para que fuera un poco mi niñera, ¿no? Y hay un capítulo dedicado a esa primera Angelita de mi infancia. Luego estaba también una vocación del cine Martín, en fin, yo he tenido la enorme suerte de empezar a ir al cine aquí en Cortegana, una afición tremenda al cine toda mi vida, pero donde yo he visto películas fabulosas en los años 40, se dice pronto, en los años 40, era el cine Martín. Nosotros éramos parientes de Micaela, de la mujer de Sebastián, y bueno, yo iba un poco al cine como por mi casa, ¿no? Por supuesto que en una época de una censura tremenda de la iglesia, a mí se me permitía asistir a películas tremendas como Hilda, como Al Rojo Vivo, que era un señor que se suicidaba, un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo hago una evocación, y eso sí es una evocación del cine Martín, que yo creo que es de las cosas más importantes que se han producido en Cortegana, ¿no? Porque fueron ellos, Sebastián y sus hijos, los que tuvieron la inmensa suerte de ser los pioneros de la proyección del cine, y entonces el hecho de que se conserve en gran parte el escenario y el patio de butacas del cine Martín, no sé yo le pediría al ayuntamiento, pero eso es mucho pedir, que se declarara, no sé, un monumento histórico local o algo así. Yo impediría y reconstruiría, es decir, no es muy fácil porque aquello era muy sencillo. En fin, pero vamos, lo más importante que tiene, aparte del castillo y de la iglesia que tiene Cortegana, es la Plaza de Toros y el Cine Martín. Y la gente no se lo cree o no se sabe, pero es así. Empezaron en los años 30 y eran no solo los que trajeron aquí el cine, sino que lo llevaron a toda la sierra, haciendo trampa, porque claro, la película que venía era para que la proyectaran y al día siguiente lo tenían que devolver a Sevilla. Pues aquí me tienes tú al pobre Sebastián y al pobre Antonio corriendo en bicicleta por todos los pueblos cercanos con los cacharros de proyectar y las cajas con las películas para aprovechar un par de pases en un mismo día. Es una historia maravillosa. Yo lamento no tener datos, pero en fin, yo sé que Sebastián, hijo de Sebastián, tiene mucho material, eso merece la pena hacer algo serio con ello, ¿eh? Y si no lo hace el poder público, alguien lo debería de hacer, ¿no? Y luego pasé en el segundo capítulo, son mis vecinos, quiénes son los que viven cerca de mi casa, ¿no? Hay personajes muy curiosos, está Pirongo, por ejemplo, ¿no? que casi nadie recuerda que no había transporte en Cortegana, ni había coches, y había solo 2 taxis viejísimos de los años 30. Y Pirongo era el que traía los bultos de la estación aquí al pueblo y los repartía, sobre todo los bultos que traían la gente que tenía tiendas de ropa, ¿no? Las telas, los vestidos, todo eso. Y era Pirongo el que prácticamente el único personaje que había no solo en Cortegana, sino en las aldeas y algún pueblo más, ¿no? Y tenía la habilidad de poder servir a todos, ¿no? Luego, personajes que yo recuerdo que eran vecinos míos, era Francisquito el Sacristán, el que vivía en la actual farmacia de los Benítez, que era un personaje increíble, ¿no? Y cuento por qué ese señor vivía en esa casa, que era una casa noble, con un portal de plata del siglo XVIII, del comienzo de la guerra de sucesión a la corona de España, y quién era y cómo actuaba de sacristán. Yo me he dado cuenta al tiempo que empecé a escribir que yo mantengo una memoria muy buena. Está feo que yo lo diga, pero me acuerdo hasta de la manera en cómo hablaba la gente, el soniquete que tenían, y todo eso está vertido aquí, ¿no? Pero hay muchas escenas dialogadas, supuestamente dialogadas, ¿no? Luego estaba Juan el Cojo, ¿no? El Cojo Colete, que era un señor que le faltaba una pierna y que era el único limpia que había en Cortegana, y que era un señor que todas las tardes se emborrachaba, absolutamente todas, ¿no?
Él funcionaba por la mañana limpiando lo que podía y a media tarde solía pasar por casa, muy bebido, y todos los niños nos quedamos fascinados cómo era capaz de mantenerse en equilibrio con aquel bamboleo que tenía encima, ¿no? Y una pierna nada más y una muleta. La muleta era espantosa, era más difícil todavía que la de los piratas, ¿no? A mí me recordaba mucho lo de John Silver, el de la misma La Isla del Tesoro, ¿no? Y se paraba siempre en la puerta de casa, enfrente de la calle donde venía el caballero, y llevaba visera, que era una cosa rara aquí, y no llevaba boina, que lo típico de la gente del campo era llevar, del pueblo, llevar boina, y empezaba a hacer reverencias, que no se va a caer, lo que decíamos todos, ¿no? Delante del letrero de la calle donde venía el caballero, con una cantinera que todavía estoy oyendo. Donde venía el caballero es un caballero, y como es un caballero, yo le rindo homenaje y me inclino ante él. Y hacía, bueno, daba 3 tumbas de un lado para otro, y así se pasaba hasta que alguien decía, Juan, vete ya para casa, ¿no? Ya se puede estar allí 10 minutos, y eso era prácticamente a diario, ¿no? Pues yo le dedico un pequeño párrafo al Cojo Colete. Luego Francisquito Sacristán, bueno, ya hemos hablado un poco, pero no de él. Francisquito el Sacristán era el que vivía en la casa de la piedra, de la puerta de piedra, ¿no? Donde está la farmacia. Y este hombre era el sacristán y tenía una voz espantosa, tenía un desafino total. Era verdaderamente asombroso que este hombre pudiera cantar en latín, que era como se decía entonces la misa, y se supiera de memoria todo aquello, y que lo repitiera. Y era un horror, porque eran unos gallos, hasta el punto que un cura le dijo que, en fin, que no cantara mal, y buscó un tenor que era no me acuerdo muy bien de él, aunque no sale apenas, pero tenía una tienda de muebles y tenía una voz de tenor lírico preciosa, la verdad. Joaquín. Ponte el micro, Juan, que se quedó lejos. Sí, no, entonces Joaquín, que tenía su tienda de muebles ahí y tal, claro, estaba encantado porque al menos se podía lucir, ¿no? Como, digamos, tenía una voz muy bonita y una voz muy aguda, un tenor muy afinado. Y entonces ya el pobre Francisquito se metió en una miseria, porque claro, le quitaron el canto y los rezos en latín de todo lo que se hacía, y solo le quedaba pasar el cepillo, tocar las campanas, que se tocaban a mano entonces, y no sé, protestar muchísimo del cura, que era lo normal, ¿no? La verdad es que era muy cercano a mis padres, pues eran casi vecinos, y luego tenía una fama cuando yo le conocí, tenía fama como de, no sé, como tocado de cierto hábito santo, algo así, porque fue el que salvó inicialmente al nazareno, ¿no? Cuando la guerra, las desgracias que ocurrieron durante la guerra, el nazareno apareció, cachos por aquí, cachos por allá, y él se encontró parte de la cabeza, que es la que se conserva, y una mano, y se la metió debajo del brazo en un saco y se la trajo a su casa, y le pararon unos milicianos, y ¿qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? Y yo, unas papas de la huerta. Y no, pues pasó, no le miraron, y por eso se conserva el nazareno, si no se hubiera quemado como el resto, ¿no? Y desde entonces él tenía un poco la cabeza un poco ida al final, cuando era muy mayor, y pensaba que era de una manera elegido de Dios por haber podido salvar al nazareno del pueblo, ¿no? Es una historia muy curiosa. Y luego además, en los últimos años, de las últimas horas de su vida, el pobre decía que veía una cantidad de los cielos abriéndose, unas fantasías tremendas, ¿no? Luego estaba Valera, el chofer del Saure, que vivía justo enfrente de nosotros, y don José, mi padre le llamaba don José, mi padre, que tenía muy buena relación con todo el mundo, pero no sé por qué le mantenía el don al chofer del Saure. Claro, generalmente la gente aquí era muy peculiar con eso de los dones, porque los campanones, que eran los grandes señores descendientes de los Rioja, que eran los únicos nobles que había en el pueblo, ni Lorenzo ni Manolo fue nunca don, por mucha prosapia que tuvieran, ¿no? Pues hay riquezas y tal, pero la gente no reconocía nada más que el don, la titularidad académica
o la nobleza, como nobleza no había ni hubo nunca, pues el que no tenía un título, aunque fuera de maestro, no podía llevar el don. Y entonces, yo no sé por qué mi padre siempre llamaba a José Valera, y él me era muy interesante, ¿no? Una persona que apenas hablaba, eso a mi padre le gustaba mucho, en fin. Y luego Joaquinito, el organista, por el contrario, era un charlatán, era el tío abuelo de estos, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese chico que está en Misa tan alto. Margas, de Margas. Y bueno, él tenía eso, él tenía un negocio de ser el que representaba a la Soler Sala y otros vinos y tal, pero era un artesano magnífico, era un buen ceramista, un ollero más que ceramista, y muy simpático, era tremendamente simpático. Y él había sido organista y el titular del órgano aquel que destruyeron también en la guerra, y tenía anécdotas curiosísimas. Y todas las noches cenaba en casa de sus hermanas, que vivían muy cerquita de casa, y todas las noches en verano, pues cuando más le veíamos, claro, le saludaba y yo he sido capaz de reconstruir esas pequeñas escenas, ¿no? Y enfrente de nuestra casa estaba la barbería de Castaño. Era una cosa también como del tiempo del Quijote, ¿no? No tenía ni silla siquiera de esas de barbero, que también todo barbero tiene que tener un sillón de estos que se precie, ¿no? El pobre no tenía más que una silla como esa, y le había puesto aquí una cosa para apoyar la cabeza. Y ahí solo iba la gente de campo, ahí la gente de la ciudad no iba nunca, y en fin, pasaban escenas muy curiosas, que algunas de las cuales recojo, ¿no? Y luego, eso sí que sí es importante que os detengáis si queréis leer el libro, la vuelta de Danielito de Estados Unidos. Danielito era el hijo de don Daniel, que era un magnífico oculista, ya profesor en la Universidad de Sevilla, y consiguió una beca para ir a Estados Unidos, una beca española, por cierto, no americana. Y entonces le dieron un homenaje, que hay muchas fotos en la zona de una huerta, no me acuerdo de quién sería, de Jara sería esa, ¿no? Por ahí, por la parte de Carabaña, ¿no? Y ahí se ve toda la Plaza Mayor del pueblo, toda. Solo hay varones, no hay ninguna mujer, es una cosa curiosísima. De ese grupo solo queda Pepito Vázquez vivo. Es impresionante. Entonces él, muy en agradecimiento a una paella que hicieron allí, un festín y tal, quiso ofrecerle al pueblo una conferencia con diapositivas, porque él traía diapositivas en color, que es una cosa que se desconocía totalmente. Y en el Cine Serrano, que es el antecedente del Cine Avenida, que estaba sin terminar, se reunió no solo el pueblo, yo creo que todas las aldeas, todo el mundo vino a contar, a ver cómo contaba Danielito, que como le llamaban, su experiencia en Estados Unidos. Fue fascinante, la verdad es que... Y yo sí fui testigo personal. Y luego hablo de Manolito Guillén, Manolito el Sabio, que adivinaba el tiempo, ¿no? Pero con minutos, ¿no? Entonces yo he calculado, me he imaginado que era capaz bueno, no tenía un reloj oculto ni nada de eso. Y siempre iba con la cabeza encogida, así mirando al suelo, le preguntaba y sin mirar nada te decía, por las 11:07. Y ahora estamos 7 minutos. Y claro, y a mí se me ha ocurrido precisamente al escribir su historia el método que tendría él para averiguar qué hora era, ¿no? Como él pasaba cada poco por la torre de la iglesia, veía la hora que era, yo he calculado que él contaba los pasos que daba y era capaz de tonto no tenía un pelo, tenía loco, pero loco. Contaría que cada 100 pasos para era 3 minutos más, ¿no? Y porque él jamás levantó la cabeza del suelo. Y sabía personalmente la hora que era sin ninguna consulta, ningún reloj. Y hago una pequeña reflexión sobre el tiempo
y las témporas también. Luego pasamos a los años 50, ya son se pasa mi infancia y vamos a... Entonces hay una historia muy curiosa, también de la que yo fui testigo directo, que era cómo se hizo, cómo se encargó la lámpara de plata que está en la iglesia, ¿no? Se la encargaron a mi madre, una parienta de mi padre, la tía Cirila Pérez, que era muy conocida, y quería dejar un legado, pero quería dejar un legado en vida, no muerto, porque no se fiaba que se hiciera, ¿no? Y entonces le dijo a mi madre que buscaron un platero en Sevilla y que hicieran, y es muy interesante la evolución de la negociación de eso, ¿no? Luego hablo de un alimañero que venía con los lobos muertos, con las pieles de los lobos muertos, recogiendo propinas de la gente por el pueblo, y había gente que no le daba, y si luego los lobos le comían las ovejas, decía, esto es justo castigo del Señor por no haberle dado dinero al pobre alimañero, ¿no? La Recovera. A mí la Recovera me gusta mucho porque es un personaje, es de los pocos personajes femeninos que aparecen en esta historia, que no pobre, porque el papel de la mujer entonces era tremendo, era súper importante en el campo y en el hogar, y nula en el pueblo y en la vida social. Pero este era un negocio que solo hacían las mujeres, ¿no? Yo no conozco ningún recovero masculino que y esta era una mujer que conocí yo mucho, que venía por Corteganía, por la finca, se llevaba 4 huevos, daba 2 reales y con eso ya. Y para mí fue un personaje muy importante, ¿no? Casó con un pariente mío de los Terreros y se fue a Madrid, el pobre hombre, porque fue un conflicto horrible, porque su madre no quería que se casara con ella, y todas otras cosas que pasan. Pero luego hablo del homenaje al mártir de Cortegana, que de luego mi madre, cuando se empeñaba en hacer algo, lo hacía. O sea, el tinglao que ella organizó, sin tener teléfono, ni fijo ni móvil, sin tener coche, a base de hartas y de viajes personales, para organizar que los franciscanos de su provincia, de Guipúzcoa, de Aránzazu, se tomaran en serio el organizar el evento este. Luego convenció a los franciscanos de Madrid, del Consejo Superior de Misiones, que era un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y conocí allí a uno que había sido un fraile, que había sido profesor de su padre, y sin decirle nada a mi padre, que mi padre se hubiera quedado horrorizado si le dicen que tiene que ir al Goyerri a ver a Aránzazu y volverse luego a Madrid, luego a Sevilla y tal, consiguió que sin que le costara un duro al pueblo, absolutamente nada, porque todo esto se lo pagaron los franciscanos o la gente que participó en una comida, consiguió que el obispo de Huelva, que era la primera vez que salía estaba recién nombrado, la primera vez que salía, viniera aquí a Cortegana y organizaba todo el sarao aquel que se hizo, ¿no? Luego llegó a una época ya más compleja, que es los años 70, ¿no? Los años 70, bueno, yo estoy todavía estudiando, pero se llama amistades tardías. Pues empiezo a tener más contacto con gente que no había frecuentado antes, como eran Miguel Lobo, porque era muchísimo más joven que yo, Barrilete, el taponero, músico y taponero, que me pareció un personaje interesantísimo además, y que me explicó cómo era aquello de hacer tapones y cómo era el folclore de los taponeros antiguos y todo eso. Miguel Lobo, que yo tampoco conocía a sus hermanos, pero Miguel no. Y luego Antonio Martín, al que sí yo veía que venía a ver a mis padres con cierta frecuencia, porque era muy amigo desde el principio, pero cuando mis padres murieron, a partir del año 72, que murió mi padre, el apoyo, el moral, y no solo moral, sino realmente ocupacional, el pobre Antonio se quería encargar de todos los asuntos míos aquí en Cortegana y me atendía con muchísimo cariño, ¿no? Y entonces yo a este sí que le hago un homenaje, este sí que es un homenaje clarísimo, cuando decidieron venir a París, donde yo estaba destinado
Manolita, y acompañada, y Antonio Blanco, acompañada de sus hijos, de Pepe y de María de los Ángeles. Yo lo pasé muy bien, hubo unas escenas muy curiosas en aquel viaje, y sobre todo eran gente que era ya muy mayor, que era la primera vez que se veían en semejante tesitura. Llegó a mi madre por divertir. Eso es lo más reciente, pero un hombre que había sido empresario desde los años 30, ¿no? de espectáculos aquí en Cortegana, ¿cómo no iba a ir al Foro Iberdrola? Me decía él, si yo me dedicaba a esto toda la vida, en fin, pues, muy gracioso. Se hicieron trajes nuevos, se compraron zapatos nuevos, en fin, una cantidad de cosas verdaderamente buenas, lo pasaron muy bien, empezaron los zapatos nuevos. Y la verdad es que yo le eché muchísimo en falta cuando se fue, ¿no? Y luego ya, muy al final, claro, pues estamos aquí en la transición ya, que ya me paro, porque ya después no tiene tanta gracia las cosas, ¿no? Las primeras elecciones libres, que venía la gente de UCD por aquí diciendo que tenían abuelos de Cortegana, era todo mentira, claro, unos tíos que venían de Asturias, de no sé dónde, y todo el mundo quería ser de la sierra. Y hago una referencia sobre esto, ¿no? Luego, yo sabía muy poco del Tito, ¿no? Pero el Tito, que aparece por aquí también en la transición, después de conseguir el perdón oficial de las autoridades militares y políticas de este país, después de la transición democrática, o al tiempo de... ha sido otro de los héroes que merecerían un monumento, está feo porque era casi un delincuente, pero en fin, era un personaje de una talla increíble, ¿no? Yo cuando he empezado a enterarme de la mitad de lo que hizo el Tito, más que Diego López de Cortegana, ¿no? Por eso se puede decir, ¿no? Pues, rodeado de la mitad de la policía franquista, más dura y más tremenda, y se hizo pasar por diplomático de un país sudamericano, iba por ahí con chazos tremendos, con una bandera imaginada, no sé, un personaje de una... Yo creo que era casi analfabeto, ¿no? O no casi. Pero claro, le tengo que dedicar, como personaje de la transición, pongo al Tito, claro, a don Amadeo, porque claro, don Amadeo, toda la vida se había pasado el tiempo intentando que se superara cuando llega la transición empieza a tener una nostalgia tremenda de la gente de los años 20, no ya no de la época de Franco, pero por lo menos de los liberales antiguos. ¿Cómo era don Arcadio? ¿Cómo era? Estaba todo el día hablando de cómo era el pueblo de antes de la República, claro. Y bueno, hago una mención también. Y luego de Manolo López, que al final quería muchísimo, porque era el primer alcalde democrático, por muy franquista que fuera de corazón, y que también había conocido de pequeño, ¿no? Y me pareció un hombre muy enamorado de su pueblo y de la gente de su pueblo, con todos los disparates que se quieran. Y básicamente ese es el libro. Uno acaba con una última cena, yo le llamo yo aquí última cena de amigos en mi casa, y es verdad que ha sido la última, o sea, no es un eufemismo ni... Debió de ser hacia el año 75 76, en un verano en que yo andaría por aquí unos días de vacaciones, y vinieron Amadeo, Pepe Delgado, Paco, aquí presente, Miguel Lobo, mi mujer Penélope y yo. Y bueno, la pobre Angelita, que seguía en casa, ¿no? De manera ella formaba parte del paisaje también, ¿no? Entonces la escena esa de la cena yo la tengo muy metida en la cabeza y casi la reconstruyo paso a paso de cómo fue. Y a partir de ahí, pues nada, ya se deshizo el encanto de los queridos míos, porque yo ya me fui muy lejos, me fui a Estados Unidos, estuve mucho tiempo fuera, y me era muy difícil conectar con la gente nueva y con la gente que ahora no sé. Y esta es la historia de Poli. Ahora, ¿qué método, como os decía antes, he intentado hacer, ¿no? Bueno, no es ni una biografía mía,
aunque sea verdad, pasa cosas que me pasan desde mi infancia hasta mis 38 o 40 años. No es tampoco una crónica de la vida social o económica de la zona, aunque se hacen muchas alusiones a la misma. No es un libro nostálgico ni nada, ni me horrorizan los adjetivos, y los superlativos y las cursilerías. Todo eso. Mi manera de escribir es más bien seca y muy austera. Pretendo ser muy claro, pretendo ser muy poco poético, entre comillas, ¿no? ¿Y qué es lo que es el libro? Pues es un homenaje clarísimo a toda esta gente, desde los años 40, porque el mismo hecho que hayan sobrevivido en mi memoria a mí ya me parece una especie de pequeño milagro de que puedan ser reconocidos, ¿no? Y como me doy cuenta de que nadie se acuerda de nada en este pueblo, ni nadie tiene memoria de nada, ni nadie sabe quién es, bueno, hay una gente que no sabe, bueno, lo del Cojo Colete y eso ya se nota, ¿no? Pero es verdad que se ha perdido la memoria, y la única manera de no perder la memoria es escribirla, eso está clarísimo, y si no lo escribes no existe, acaba por diluirse, y aún así se pierde, ¿no? Pero por lo tanto, eso es un homenaje a los que salen en el libro, ¿no? Digo, esto se lo dedico, al principio digo, esto se lo dedico a la gente que nunca ha salido en un libro y que en este sí van a salir. Yo no sé cuándo el Fote iba a salir en un libro, cuando Manolito Guillén iba a salir en un libro, no, nunca. Pues ya han salido, ¿no? Por lo menos en este. Y mientras el libro exista, pues ellos también existirán. Luego, es también un recuerdo de mis padres, ¿no? Yo sí hago una dedicatoria a mi padre, al pobre de mi padre siempre queda muy ausente y muy difuminado por la personalidad tremenda de mi madre. Cuando he dedicado algo a los dos siempre queda a mis padres, fulanito y menganita, ¿no? Eso está claro. Pero la única vez que le dedico a él unos párrafos al principio del libro es a él, que era un personaje, en fin, muy discreto, muy callado, muy poco afectivo, muy especial, pero bueno, era un señor de primera, ¿no? Y ha sido de las personas más valiosas que ha tenido Cortegana. Lo que pasa es que ni él se hizo valer, ni le interesaba, ni le interesó escribir nada, escribía muy bien, por cierto. Pero sin más yo le hago ese pequeño homenaje, ¿no? Al principio. Y luego lo de mi madre no tiene nombre, ¿no? Porque, en fin, es una persona que no era de aquí, que cae aquí de la posguerra. Ella venía del Madrid idílico de los años 20 y 30, ¿no? Con la gran explosión de los del 27, estaba muy metida en los círculos así feministas que empezaron a fomentarse allí, no sé, conocía gente importante, en fin, y quiso estudiar en la universidad y el dictador Primo de Rivera cerró la universidad cuando iba a ingresar ella, y en esto entró la guerra, le cogió separada del resto de su familia. Entonces se hizo maestra y se fue destinada a Tetuán, porque ganaba más, ¿no? Y tenía que ayudar a su madre, que estaba en Valladolid. En fin, era una situación muy complicada. Tan complicada que al primero que vio, que era mi padre, al primero que vio se acabó ligándoselo. Mi padre tenía 40 años, o 41 años, y él tenía 26. Imagínate, y era guapísima, de joven, estaba delgadita, no había engordado, en fin. Y ella se daba cuenta que estaba sola. Tetuán era un nido de espías, de nazis, de 80 sitios. Era la base donde el ejército nacionalista operaba, proyectando eso, mercancías, municiones, espías, en fin, todo lo que quieran, a pasar por allí, ¿no? Y ella se sintió tremendamente miedo, tremendamente afectada por esa situación. Y a mi padre se le caía la baba cuando la vio y se casaron. Y se casaron en Sevilla. Ella estaba en mi padre en Trujillo. ¿Y dónde no? Porque en Sevilla, que está en el centro, ¿no?
a mi padre le dieron 4 días para casarse y ella se subió a Sevilla y se casaron allí. Y bueno, pues no sé, ella era muy capaz, era completamente un espíritu de la supervivencia y de la empatía. Se vino a Cortegana, yo nací entre tanto, y se vino a Cortegana porque no teníamos casa en Sevilla, no había casa. Mi padre era un señor importante, era del bando nacional, pues era el director del Hospital de Aviación de Sevilla. Pues no había manera de que le encontraran un par de habitaciones para meterse con su familia, ni siquiera privada, porque me acuerdo que estuvieron 1 año o 2 buscando pisos por ahí, y fue muy duro. Entonces mi madre se viene aquí a Cortegana y no sé, se hizo aquí pues con el control de una casa vacía, totalmente fría, inhóspita. Era la época en que llovía todos los otoños 3 y 4 meses, yo recuerdo el frío que se pasaba, en fin, todo eso. Y de alguna manera, detrás de todo este entramado de gente, está mi madre también, claro. Y luego, pues no sé, se interesó mucho por las asociaciones que se fomentaban aquí, por la artesanía local, por, no sé, esas cosas que las fiestas, la cantidad de jolgorios que se organizó en las romerías y en las cosas de toda la comarca. Se hizo muy amiga de los Márquez de Aracena, de los Urguita, que uno se fue a Sevilla. Y no sé, se pidió expresamente, ella murió muy joven, de 54 años, y pidió expresamente ser enterrada aquí, y aquí está. Y me costó muchísimo porque murió en Madrid y tuve que esperar 10 años para hacer el traslado. Pero vamos, de alguna manera está ella en el espíritu. Tanto es así que mi mujer, Carmen, ha decidido escribir un libro sobre ella, ¿no? Yo me quedé muy entusiasmado y muy contento, pero al mismo tiempo asombrado de que Carmen, que es del norte, que es de Santander y que ha venido 6 veces, ¿no? Pues que no tiene un contacto así con la época de mi madre, ni siquiera haya sido capaz de organizar un libro precioso, por cierto. Yo sí conservaba muchas fotos y muchas cosas, ¿no? Muchos documentos, y con poca literatura y muchas imágenes. Va a ser un libro que se va a presentar en Sevilla el mes que viene y que presentaremos también aquí en Cortegana un poco más adelante. O sea que este libro, como os digo, inicia un nuevo ciclo de publicaciones mías sobre la Cortegana de hoy, que espero continúen y que espero, no sé, que interese al personaje. Eso es lo que nos digo. El siguiente proyecto es hacer una especie de guía muy básica, muy tonta, como para tontos que se dice, de la Cortegana desde los Tartesos, de las minas de Tartesos, donde seguro hubo algún corteganero, estoy convencido, que estaban ahí al lado, estaban a 2 tiros de aquí. Y de eso a los franceses, ¿no? Pues uno de los recuerdos que yo mantengo de oír a mi padre es que en la casa nuestra estuvieron asentados los franceses. Los franceses estuvieron aquí 2 años, ¿no? Y eligieron alcalde y tuvieron, por cierto, que eran los mismos Rioja, que habían sido grandes del pueblo en el siglo anterior, mantuvieron con la ocupación francesa el control del pueblo. O sea, el alcalde afrancesado, entre comillas, era también un Rioja, que son los antecesores de los catalanes, ¿no? Y bueno, voy a hacer eso, ¿no? Pues ya a partir del 19 y hay mucha gente más que sabe mucho más que yo. Yo de lo que puedo saber algo es del siglo XVIII y así que será la historia antigua de Cortegana, una cosa como para tontos, ¿no? Para que no haya... Es que es el único pueblo de la dichosa serranía que no tiene un libro sobre sí mismo, aparte de una guía magnífica de turística que hizo este señor, también con un colaborador más, pero que no es normal, ¿no? Amadeo llevó medio vida diciendo que iba a hacer una guía histórica de Cortegana y no la hizo, ¿no? A cargar piedras en su olivar y no hizo nada. Entonces, bueno, pues esto es lo que es el libro, ¿no? Y es lo que, a partir de ahora, ya solo hablaré, yo espero no hablar más de los terrenos del siglo XVIII, y hablaré solo de los queridos míos de los siglos actuales, ¿no? Y ojalá pueda hacer todo lo que tengo pensado, todavía tengo varios proyectos en marcha.
Nada más, muchas gracias. Después de haber escuchado el relato de Juan Manuel, pues lógicamente quien quiera comprar el libro y que se lo firme, se lo dedique Juan Manuel. Y también ha tenido una deferencia también con el Castillo de invitarnos aquí al lado pues a una copa cuando termine la firma, de modo que ahí estaremos más agradables. Gracias. ¿Sabe un vecino tuyo que a mí me impresionaba? Carreta, claro, aunque el taller lo tenía al lado de la puerta del campo. Y yo me alucinaba haciendo el esparto, haciendo cerones de esparto. Juan Manuel. Uno, Uno para no. La de Campanó aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que el marido está aquí la Marisol y Pepe. Hacemos nochecitas. Mi hijo me llamó a dar una llamada de hoy es que la y voy a la guardia. Y ayer mientras la Esa me la receta. Yo tengo unas perdices también de la No, no se lo había dicho Paco, quita esto de aquí, que no lo vayamos a...